Hola gravitantes. Bajo su apariencia jovial, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un personaje fanático, absolutamente desprovisto de cualquier valor ético o humano, conspiranoico y sin cortapisa alguna. Para ella, la libertad es hacer lo que a uno le viene en gana, sin atender a los prejuicios que pueda causar a su alrededor, ni aceptar compromisos sociales. Una especie de Thatcher, ambiciosa sin medida, aparentemente mosquita muerta, pero animada por un afán de conquista y dominio sin límite. ¿Podría ser en algún momento presidenta del país? ¿Por qué no? Tal vez lo sea, si este país se entrega a una deriva a lo Milei y grandes segmentos de la población llegan a la conclusión de que se necesita un cambio autoritario, sin contemplaciones. Inició su camino en las instituciones como una joven motera, con traje de cuero, que no se paraba en barras, dispuesta a vivir al límite el festivo ambiente de Madrid la Nuit. Su ignorancia era supina y sus meteduras de pata antológicas. Recogemos algunas de sus frases más célebres entre la legislatura de 2019-2021, cuando asegura que la D de COVID indica que la epidemia empezó en diciembre, o que los techos altos de los hospitales favorecen la rápida curación de los enfermos. En aquel momento nos llevábamos las manos a la cabeza preguntándonos cómo una persona tan ignorante y zafia podía gobernar la Comunidad de Madrid. La zagala ha ido progresando con el tiempo y se ha transformado en una política artera, que no desprecia corruptelas varias entre sus allegados y parientes cercanos. Su objetivo es convertir Madrid en el Miami europeo, con sus mafias, negocios de blanqueo de dinero y gente rica y poderosa, escapada de todos aquellos lugares donde haya un mínimo gobierno de izquierdas, preferiblemente latinoamericanos. Se trata, como veis, queridos gravitantes, de un programa ameno, que esperamos que os haga reír, aunque entre risa y risa también se os escapen algunas lágrimas. Empezamos. Bueno, queridos amigos y amigas, Miguel Urbán, amigo desde hace yo que sé cuántos años, y Irene Zugasti, amiga desde hace menos años, pero igualmente amiga. Y vamos a dedicar hoy ese programa a Ayuso, Isabel Díaz Ayuso y sus salidas de pata de banco. Lo primero que vamos a hacer es visionar una especie de introducción general al personaje, para que os vayáis familiarizando con esa figura. Creo que esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre he creído que la vida hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido. Y se han creado escenas realmente maravillosas de ciudadanos que ya viven con nosotros en Madrid desde hace 1, 2 o 20 años, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de México. Ha sido una experiencia única. Además, genéticamente el COVID, por lo visto, tiene algo que nos asemeja en cuanto a la virulencia del mismo en el organismo. Es algo curioso que genéticamente nos ha unido mucho. ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Y mi querida candidata de Podemos o a Más Madrid, la que va por la Asamblea de Madrid, que gusta de quemar cajeros automáticos, ya ha dicho que quiere expropiar 200.000 viviendas. Es decir, que un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque la casa la consideran que está vacía, se la dan a los amigos ocupas. Y eso es lo que quieren para la Comunidad de Madrid. Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar. Luego, a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura, que lo necesitaba y que le están dando oportunidades para corregir problemas que tenía. Me sorprende que a la asesina del niño Gabriel, la Fiscalía para ella pida 3 años de prisión y para Cristina Cifuentes se pidan 3 años y 3 meses. Luego no entiendo nada. Pocas ciudades del mundo, pocas, por no decir, no he conocido una como Madrid, que tú puedas ir a las 3 de la mañana y ver esa vida en la calle. Y esa vida va aparejado con atasco. Y no es el atasco realmente el atasco que te absorbe la energía, es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perderse la primera hora de clase. El atasco cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas. Siempre en contra de esa izquierda que ahora predica, que viene con esa supuesta superioridad moral que tiene a pontificarlo todo, que vienen con una ceja delante y luego son la regresión más absoluta por detrás. La fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. La casa de campo
ya no solo porque es un bien patrimonial, es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a estar a hacer deporte, etcétera. No creo que sea el sitio. Vamos a hacer una pequeña clase práctica de Podemos en las instituciones y el despatarre. El caso de Woman Spreading Jefa en el Tramabús. Ocupa 2 espacios y probablemente le esté quitando el sitio alguna podemita, algún podemita, probablemente pues pudiera ser Tania Sánchez, que la habrá mandado al final del autobús como en el hemiciclo. Resulta que los comunistas de Podemos son la izquierda simpática, luego ya el PSOE es, digamos, el centro, y claro, a partir de aquí, pues Ciudadanos ya está a la derecha y Vox y el PP estamos pues entre Nueva Zelanda y Marte. Wow. Bueno, ¿qué os parece el personaje? O sea, son perlas como increíbles, ¿no? Su manera de, no sé, de presentar las cosas, de presentarse a sí misma, esa especie de fijación contra la izquierda, que de alguna manera les arrinconamos ahí en la extrema derecha, pobrecillos. No sé, el que quiera. Irene, Miguel. Bueno, yo creo que es un elemento de marketing comunicativo y discursivo, ¿no? Lo que la sociolingüística Laura Camargo habla de trumpismo discursivo, ¿no? Que realmente casi podríamos hablar un poco casi de berlusconismo comunicativo, ¿no? Porque fue realmente Berlusconi el que inició una forma de comunicar que luego han ido trabajando y que vemos que es como una seña de identidad de la extrema derecha, en donde a veces incluso nos puede generar como ¿qué están diciendo? O sea, no tiene sentido de lo que hablan, pero que sí que conecta con un cierto sentimiento en donde no solo conecta ese sentimiento anti-establishment, sino que además marca muy bien los enemigos. O sea, yo creo que es muchísimo más efectivo de lo que en un primer momento podíamos pensar. Cuando esta señora se presentó, de hecho uno de los cortes que se pone en el vídeo, que es el de los atascos, fue cuando ella se presenta a la Comunidad de Madrid. Todo el mundo pensamos, esta señora con este discurso alabando los atascos no va a llegar a nada. Bueno, pues ahí está Ayuso, y que le digan a Feijóo si va a llegar a algo o no, ¿no? Eso en cierta medida una evolución 2.0 de lo que ya encontramos con la propia Esperanza Aguirre. No sé si recordáis cuando Esperanza Aguirre fue ministra de Cultura, tuvo 2 gazapos, supuestamente gazapos, que la permitieron, porque ahora ya te empiezas a preguntar si fueron gazapos o no, que la permitieron en cierta medida colocar mediáticamente, ¿no? Que todo el mundo habláramos de ello. Y eso es lo que consigue Ayuso, que todo el mundo hable de sus gazapos, de sus meteduras de pata, de sus salidas de tono, pero la posiciona muy bien. No sé si recordáis, con Esperanza Aguirre fueron 2, cuando ella fue ministra de Cultura, que cuando Airbag ganó los Goya, le preguntaron, ¿qué le parece a usted Airbag? ¿No? Y ella dijo, yo no veo cine extranjero, solo veo cine español, ¿no? Sí. O sea, esa fue una, y cuando Saramago ganó el Nobel de Literatura, le dijeron, ¿qué tal Saramago? No, ¿qué tal? Me encanta que una mujer, Sara Mago, haya ganado el Nobel de Literatura, ¿no? Estos 2 elementos que tú dices, hostia, ¿cómo alguien así puede ser ministra de Cultura? Posicionaron a la propia Esperanza Aguirre, que luego demostró ser mucho más inteligente de lo que pensábamos en un momento dado, consiguió en cierta medida colonizar y ejemplificar una corriente dentro del Partido Popular. Ella se reivindicó a sí misma en cierta medida como la representante del Tea Party en España, y yo creo que envalentonó y convirtió a la Comunidad de Madrid en un laboratorio del movimiento neocon español, del cual yo creo que Ayuso, en cierta medida, es una magnífica alumna y una gran representante de lo que en su primer momento abrió Esperanza Aguirre. Claro, porque, bueno, vamos a ver ahora porque la idea, o al menos a mí me da un poco la sensación de que es un personaje construido. Sí. Entonces vamos a ver una serie de fotos del inicio de esta persona, ¿no? De 2019 prácticamente.
no sé, Irene, ¿no? Esas fotos, que son fotos del año 2018, 2019, cuando se presenta la primera candidatura, te dan la sensación de una chica, bueno, del común, despierta, no sé. Yo diría que son un poco anteriores, pero sí, yo creo que Lady Madrid es un producto. O sea, como el propio Madrid es un laboratorio, ella también ha sido un laboratorio para ver qué tipo de discurso y de personaje podía colocar la derecha a la que ella representa, ¿no? Y me vais a permitir, yo soy muy de la prensa del corazón y creo que las biografías son importantes, que hagamos un poquito de análisis biográfico de lo que es Ayuso, ¿no? Porque ella y yo compartimos origen abulense, vacacional, sí, y Sotillo de Ladrada, quien conozca esa zona de Ávila y quien conozca lo que es la estructura social conservadora de Ávila, entenderá muy bien gran parte del personaje y de la familia que la rodea y el entorno que la rodea. Bueno, no en vano, por ahí hay circulan unas piezas de Emilio Silva hablando del pasado falangista del abuelo de Isabel, y hay testimonios, lo que pasa que bueno, yo no tengo el permiso para contar, ojalá algún día se puedan contar sobre ese pasado en la zona, pero bueno, que cualquiera que vaya a Sotillo de Ladrada puede ver su foto en la avenida principal, en los bares y los negocios del pueblo, donde hay una verdadera pasión por el personaje. Pero bueno, yo creo que ella viene de esa derecha, como digo, criada entre Ávila y Madrid, una clase media alta, una tipa que tiene una carrera universitaria mediocre, o sea, que no brilla por nada, que no da un palo al agua fuera de lo que es ya la estructura fundacional del Partido Popular, en la que se mete muy rápido. Y yo creo que se mete principalmente no por ideología, no, porque realmente, pues, a diferencia de Aguirre, que sí que tiene como, digamos, yo creo, igual me equivoco, como un background más de una tía que ha estudiado el liberalismo, que lo admira, que lo entiende, que lo quiere poner en práctica. Yo creo que Ayuso es más una cuestión, al principio, de puro trinker. De garantizar un patrimonio familiar, que es Avalmadrid en 2011 con su padre. Recordemos que se llevan casi $500,000 de euros en avales para una empresa que estaba muerta, que luego con esa se compra sus pisos y su hermanito se compra el otro, su hermano con las mascarillas en la pandemia, su novio con Quirón. Es decir, que tiene ese pozo como cutre, como pues eso, de esa España cañí, de primero me aseguro lo mío y luego tiro, ¿no? Y yo creo que luego todas esas capas que han venido después, en la que ella ha empezado como a ideologizarse y a asumir ese trampismo discursivo, ese neoliberalismo y sobre todo ese producto muy perfeccionado y muy bien construido de Lady Madrid, de ese icono pop del Madrid castizo, tabernario, rebelde, de esa libertad como significante vacío, que puede ser pues que para el camarero es poder abrir en pandemia, para el chaval es salir de fiesta, para el empresario es que no haya regulación, que haya desregulación ni menos impuestos, ¿no? Todo eso se ha ido perfeccionando poco a poco. Y un apunte más, además, como ella biográficamente no es, digamos, una mujer conservadora al uso, nunca lo ha sido, ¿no? En el sentido de familia, tradición, pues hay que buscar ese encaje al personaje y lo hace a través de esa reivindicación de que ella es una mujer hecha a sí misma, antifeminista, pero hecha a sí misma, una tipa que además es valiente, que no tiene miedo a nada, que es redicha, que es impertinente, que es macarra, que se pone camisetas de Depeche Mode, pero luego a la vez puede vestir muy institucional y viste muy bien, obsesionada con su imagen. Porque a mí, que me gusta mucho eso de los pinchitos y tal, la veo yo como le pega ahí. Cada vez que se va a Miami vuelve a apañar. Que me quito lo bailado, que aquí la que no corre vuela, pero que es una persona que no toma su imagen a la ligera y que no tiene una imagen como otras políticas conservadoras del Partido Popular, que es muy interesante también cómo ella ha pulido esa imagen que veíamos ahí como bastante pringailla, ahora que es una de las, para mí, de las mejores vestidas que hay en prensa. Yo también he notado eso, ¿eh? Ha cambiado el look completamente, sí. El modo de vestir, el modo de comportarse, el modo de andar, o sea, se ha convertido en una especie de personaje de moda. Totalmente, y lo hace muy bien. Es curioso, ¿no? Cómo sí que eso se ha puesto muy de relieve, por ejemplo, con el cambio de Yolanda Díaz, ¿no? Uh-huh. Pero con la propia Ayuso nadie lo pone encima de la mesa, ¿no? Es un elemento... Es visible, ¿eh? Sí, totalmente visible. Y de hecho solo hay que ver las imágenes que hemos visto antes, ¿no? De un poco de los inicios, incluso de la primera campaña del 2019. Ahora es claramente abismal. Y eso no se pone tanto de reflejo. Esa lógica
A mí sí que me parece muy interesante lo que decía Irene de iconopop, ¿no? O sea, un iconopop en donde además ella reivindica siempre un poco como sus orígenes humildes. O sea, mientras que Esperanza Aguirre no deja de ser una aristócrata de toda la vida. Venida menos, sí, pero aristócrata al fin y al cabo, ¿eh? O sea, que venía de Real Abolengo, ¿no? Bueno, o más bien se casó con alguien que venía de Real Abolengo, realmente, más que ella, ¿no? Pero sí que era una señora tradicional de la derecha conservadora española. Ayuso no. No. Ayuso rompe con eso y algo que podía verse como una debilidad, ella lo utiliza como una fortaleza, ¿no? O sea, y eso es muy interesante a la hora de ver al personaje. Claro, fijaros, teníamos, también quería que vierais unos cortes del momento de la pandemia, porque en ese momento ella tiene una serie de chascarrillos, casi tendríamos que decirles, que nos llamaron mucho la atención sobre el COVID, recordáis, y sobre el Zendal, etcétera, ¿no? Y ahí yo veo como una deriva ya hacia esa pasión por trincar en el espacio sanitario, ¿no? Vamos a verlo. Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes. Y IFEMA nos ha demostrado que los hospitales que tienen techos altos, que son amplios, en ese tipo de hospitales los pacientes sanan muy bien. Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos, hombre, yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. No es un problema, creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. Pero la izquierda siempre ha hecho de la sanidad pública el caballo de batalla y quieren convertir los centros de salud en sedes electorales. Como siempre, la izquierda con sus sindicatos hace esto y lo hace no solo en Madrid, en todas partes. Y claro, cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión, utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas, bueno, y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. Entonces, esto precisa de mucha pedagogía y explicarlo con tiempo, porque se mezcla la situación real con la que ellos provocan y se tendrá que explicar con mucha tranquilidad, pero desde luego que van a intentar adueñarse, como lo han hecho siempre, de la atención primaria y de todo el sistema sanitario. O sea, que diga que la izquierda quiere adueñarse de todo el sistema sanitario con todo lo que sabemos de Quirón, del hospital ahora, es que es como inconcebible. Dices, o no sabe nada o tiene una cara como el cemento, porque es que si no, no se logra entender. Yo coincido con Miguel, creo que es estrategia, que es ser cada vez más hiperbólica, cada vez, además, si os fijáis, ya es que ni debate con la oposición madrileña, ella tira para arriba, ella va siempre por elevación. Es absolutamente cada vez más chascarrillo, cada vez más mensajes más simples, más terapistas, más fáciles de pillar. Además, hay una cosa interesante en pandemia, volviendo a lo del estilo, que es cuando cambió el estilo, vamos a decir, de institucionalidad, la americana, el rojo Madrid, que ya se apropió del rojo, se quedó con el rojo brillante, se lo quedó ella, pero de repente pasó a ser la dolorosa. Y entonces iba de negro, iba sufrida, lo estaba pasando mal porque en su espalda llevaba el dolor de todos los madrileños. Y yo partiría de que todo lo que tengamos que decir de Ayuso en la pandemia y todo lo que analicemos tiene que ir siempre corolado de un marco que diga 7.291 personas asesinadas y despiece y desmantelamiento del sistema sanitario por el cual muchas personas, entre ellas me incluyo, tenemos gente enterrada que tendría que estar cenando con nosotros en Navidad. Entonces eso para empezar, aunque luego podamos reírnos, que es muy sano y muy necesario. Pero fijaos, no sé si estoy de acuerdo, yo veo dos Ayusos. Está el Ayuso con papel y el Ayuso sin papel. Creo que cuando está, sobre todo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, esa entrevista de COPE que está mirando los papeles, es diferente a cuando habla, cuando tiene más autonomía en el discurso. Y cuando tiene más autonomía en el discurso, creo que se pierde o que ahí se diluye un poco el personaje, porque pese a tantos años en las instituciones todavía no tiene creo yo, el don de la oratoria así rápida, no. Solamente cuando sale por ese lado más pérfido y más perverso, pero no. Argumentaciones con datos bien estructuradas, con buenas ideas, no creo nunca que haya sido su fuerte. Oye, que ni falta que le ha hecho. Eso abundaría en lo que decía antes Miguel, ¿no? Necesita el pinganillo porque necesita que le digan lo que tiene que decir. O sea, es más bien como un personaje construido en los medios, discursivamente, con mucha publicidad, con mucha propaganda.
¿quién está detrás de ese personaje? Bueno, yo creo que ya ha rehabilitado a una figura siniestra de la derecha neocon y trumpista, que es Mar, ¿no? O sea, realmente yo no hablaría de... ¿cómo es esto? De marioneta de Mar, ¿no? O sea, porque además me parece ofensivo. Yo creo que también le resta a ella importancia y yo creo que eso es, nos equivocaríamos otra vez, ¿sabes? Yo hablaría de una pareja. Son una pareja. Mar sin Ayuso no hubiera vuelto a la primera fila y evidentemente a lo mejor Ayuso sin Mar no estaría como está actualmente, ¿no? Yo creo que son una pareja simbiótica en donde yo creo que actúan y performatean muy bien en una lógica trumpista la política de la Comunidad de Madrid. Y en este sentido, yo creo que es interesante lo que decía de la sanidad, porque cómo ella ataca a los sindicatos, cómo ataca todo lo organizativo, ¿no? Y ella no habla de la sanidad, o sea, como tal, ¿no? O sea, la izquierda se cree que todo es suyo, para realmente decir, realmente es mío. Claro, pero claro, dice, o sea, porque pero cómo lo juega, ¿no? Y este un elemento también, no solo de subir, sino de negacionismo. O sea, de cómo no nombrar el problema. ¿Para qué voy a nombrar la lista de espera? ¿Para qué voy a nombrar los problemas en la sanidad, la privatización y tal? El problema siempre, o sea, no hablando del problema, negando el problema, realmente lo que hago es señalar a unos enemigos imaginarios que son siempre los mismos, da igual que sean asociaciones de vecinos, sindicatos, Podemos, Más Madrid, da igual, o sea, al final es lo opuesto a mi política, ¿no? En la que ella construye unos marcos en donde el que está sufriendo las listas de espera no piensa en Quirón, no piensa en la privatización o en la Sketi, sino piensa justamente en el sindicato, Es muy interesante esa fórmula de... que desliza la frase, porque lo que pasa es que no quieren trabajar. O sea, ¿os habéis fijado que mete esa frase? Total. Lo que ocurre es que hay un montón de gente aquí que no quiere trabajar. Es decir, que te cuela ahí que resulta que hay médicos, enfermeras, celadores, etcétera, que el problema es que son unos vagos y por eso la sanidad funciona mal. Los sindicatos. No cualquiera, no cualquiera. Son los médicos, los celadores, las ATS y tal, que están en los sindicatos, los que no quieren trabajar y los que prefieren protestar para justificar su negativa a trabajar. O sea, cómo lo hace muy bien. Lo digo porque si atacara a todos los médicos, a todos los celadores que no quieren trabajar, ¿no? Tú te pondrías en contra incluso a un sector que tradicionalmente, especialmente el tema de médicos, médicas, pues no es que sea de la izquierda o de la extrema izquierda, ¿no? En cambio, señalando a las personas de la sanidad que están organizadas como parte del problema, tú no atacas a todo el colectivo, con lo cual el que no está organizado no se identifica. O sea, es interesante. Lo reduces, lo señalas a los culpables, que no todos son colectivos, sino son los sindicalizados, los organizados, los que protestan. Claro, y fijaros, vamos a ver un poco el siguiente vídeo sobre su defensa de la empresa, los empresarios que crean empleo y que son los auténticos creadores de riqueza. Y ahí también ataca contra a Podemos y a los podemitas que según ella son gente que nunca ha trabajado. Bueno, yo no sé si ella nunca ha trabajado, pero bueno. Le pregunto, señora Ayuso, ¿cuáles son sus recetas para la próxima recesión? Y si van a decir que la gente se abroche el cinturón como lo hicieron en la anterior. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Presidente, las primeras medidas que vamos a tomar, entre otras cosas, es protegernos de políticas sectarias y totalitarias como la suya, que pretende denostar y atacar una y otra vez, no solo a la iniciativa privada, sino a todos los empresarios de este país que crean puestos de trabajo y riqueza, a los que ustedes condenan una y otra vez de esta manera inmisericordia. Y seguimos una y otra vez poniendo la diana a los empresarios que crean puestos de trabajo, cosas que no hacen ni sus políticas ni ninguno de los diputados que están ahí sentados. Porque muchos de ustedes, para empezar, la primera vez que han tenido una nómina y que han estado cotizando a la Seguridad Social ha sido cuando se han sentado ahí, precisamente en esos escaños.
Ustedes que vienen todos de familias burguesas dando luego aquí lecciones de moralina a los empresarios que crean esos empleos, cuando ustedes no han creado ni uno solo y no tienen ni idea. Y es más, si supieran crear empleo y si supieran cómo funciona el mercado, sabrían que nosotros no ponemos esos salarios, los fija el mercado. Y ustedes lo que tendrían que hacer es dejar de atacar a esa iniciativa con la que gracias a ella se puede conseguir que muchas personas encuentren una oportunidad. Señoría, empleo, porque de eso se trata y no de la miseria que ustedes reparten allá donde gobiernan, en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos y en todos los países donde se aplican sus recetas. Miseria y pobreza, y que igualan, claro que sí, a la baja. ¿Sabe usted? De desigualdad no se muere de pobreza. Se muere cuando falta empleo. Se muere cuando la gente no tiene oportunidades para salir adelante con un puesto de trabajo digno con el que dirigir su vida. Pero todas sus iniciativas y toda su política siempre va dirigida precisamente a atacar de esa manera tan infame precisamente a los empresarios de este país que crean empleo y que son marca España por todo el mundo. Un orgullo para nosotros y para ustedes simplemente son demonios porque usan esas falacias. En una comunidad autónoma que efectivamente, al menos por fin lo reconocen, es la más rica de este país porque apuesta por la iniciativa privada, por la libertad de empresa, por el emprendimiento, por el empleo, y por eso es la comunidad autónoma más elegida por empresarios, por españoles y por ciudadanos de todo el mundo para venir aquí a emprender, a estudiar y a dirigir sus vidas en libertad, que es como se hacen las cosas en un mundo globalizado y no en la ley de la selva y en países donde ustedes están, como en Venezuela o en Cuba o en el resto de Hispanoamérica, que la tienen en llamas. Gracias. Gracias, señora presidenta. Igual es que usted no ha tenido que ir a trabajar nunca con dolores insoportables. O lo que no soporta es que precisamente las medidas que traemos... Tranquilícense, por favor. Tranquilícense, que se ponen siempre muy nerviosos por la mañana. Lo que no soportan, desde luego, es que las medidas de Unidas Podemos no solo ayudan a la economía, sino que traen derechos a este país. Proteger el empleo y acabar con la precariedad laboral es de primero de columpios de gestión pública, pero usted me parece que va a tener que ir para septiembre o pedir prácticas en el Ministerio de Trabajo. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señoría. Es curioso que dice usted que los datos son buenos a pesar de mí, pero se supone que en el conjunto de España son buenos gracias a su jefa. Explíqueme cómo funciona ese fenómeno. Mire, los efectos y el impacto de la reforma laboral hubieran sido históricos si no llega a ser por esa reforma que ustedes han impuesto y que lastra, insisto, la economía, el consumo y los datos de empleo. Es verdad que venimos de una situación catastrófica de parón por completo gestionado por el Gobierno que componen, entre otros, ustedes, que son las políticas más arcaicas de toda Europa, y a pesar de eso, efectivamente, viniendo de un parón excepcional y con la situación que se está viviendo, la economía evidentemente tiene un momento de repunte, pero no se confíen. Lo que viene es muy, muy doloroso. Eso sí que es doloroso. Lo que viene a partir de ahora, lo que se está viviendo ahora mismo con la inflación, con la crisis de la energía y con los gastos extraordinarios que está causando a su vez la otra crisis del coste de los materiales. Las economías más vulnerables no llegan a fin de mes, pero es que hoy la clase media española ni siquiera trabajando lo va a conseguir. Vienen momentos realmente difíciles y nosotros en la Comunidad de Madrid, mucho antes de la reforma laboral de su jefa, que no contentaba, entre otras cosas, a la pequeña y a la mediana empresa, que es la que compone la mayoría del tejido empresarial de España, aquí ya hemos estado dejando los mejores datos de empleo. En el último año hemos creado 161.000 y 8 de cada 10 asalariados hoy tienen un contrato indefinido, que son cifras muy por arriba de las nacionales. Tenemos el mercado más paritario y eso es gracias a políticas como las que ponemos en marcha desde aquí, con los impuestos más bajos, con menos burocracia, apostando por la apertura de Madrid frente a lo que ustedes pretendían y el respeto por la empresa. Y llevamos 8 meses reduciendo el paro, 5 meses antes de que entrara en vigor esa reforma que, como digo, como podía ser todavía peor, intentan vendernos que es algo bueno, pero créanme que no lo es. Con sus políticas, que solo son cursiladas, lo único que están consiguiendo es atacar una y otra vez la prosperidad y a las empresas.
Resulta que ahora me van a dar a mí lecciones de ser mujer. Aquí hay más mujeres unas que otras y a unas les duele más la vida que a otras y a unas tenemos biología distinta a la otra por nuestra condición y nuestras ideas. Fíjese qué gravedad. Ahora ya resulta que se es mejor o peor mujer. Bueno, siempre le dice la izquierda, no es nada sorprendente, pero ya también es una cuestión biológica. ¿Qué sabrá usted de cada una de las mujeres que defienden en estas bancadas el trabajo, la prosperidad y ayudar a la economía? Vienen momentos muy difíciles, las familias se están arruinando y España necesita a sus hombres, pero también a las mujeres, que si hemos sido el sexo fuerte, en la mayoría de las ocasiones ha sido porque a pesar de las dificultades siempre salíamos adelante con trabajo, no con mensajes de vagos. Gracias. Mire, el otro día dijo usted que en política no hay que llorar. Lo que no hay que hacer es mentir. Pida perdón a la gente por agitar el miedo contra la reforma. Gracias, señor Alonso. Ahora sí, acabó su tiempo. La siguiente. O sea, fijaros, a ver, detalles que a mí me parecen increíbles. Por un lado, el Partido Popular aplaudiendo a mansalva, diga lo que diga. O sea, tiene todo el Partido Popular de Madrid detrás como si nada. Esa defensa de que son los empresarios los que crean empleo, y Madrid es maravilloso y no sé qué, no sé cuántos, atribuido en primera persona, ¿no? Sí. Como si fuera su tarea. Y luego, no sé, Irene, el tema mujeril. Total. Que es total, o sea, porque las mujeres somos no sé qué, tiramos para adelante, todo lo hacemos. Y es como... Total. Pues es que este corte es como que concentra muchos de esos elementos, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, tiene detrás a todo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid aplaudiéndola y todo el ayuntamiento, que en Cibeles no se mueve un papel si no hay un ok de la Puerta del Sol. Eso es una cosa que se sabe bien en el Ayuntamiento de Madrid. Pero sí, primero, bueno, ella en realidad es como un exponente bastante zafio, pero que funciona de ese mujerismo neoliberal, ¿no? En lo que el hecho de ser mujer lo que le sirve a ella para reivindicarse como alguien que no necesitaba ayuda, hecha a sí misma, que además se desvincula de todas las cuestiones que tengan que ver con el empoderamiento como una cuestión estructural, colectiva. Coge el empoderamiento, que es una palabra que yo personalmente me da bastante grimilla, sí, y la retuerce para presentarse como la Pick Miguel, de hecho, la que es diferente, la que es mejor que los demás. Elígeme a mí, escógeme a mí, porque además es muy poco sorora, no tiene un equipo feminizado, nunca se la ve rodeada de mujeres, es bastante, en ese sentido, es bastante, pues como digo, la Pick Miguel que se suele decir. Y luego además es interesante porque ha creado, como decíamos antes, en contraste con la señorona conservadora del PP, ha hecho otro perfil. Una tía que era soltera, luego divorciada, que hace bromas con lo de los ex, que vivía sola de alquiler durante un tiempo, que salía sola a hacer deporte, etcétera, que tenía un perrijo, que es una cosa como que los perros como, ¿no? Como un elemento y como de identidad urbano muy tal, la de las cañas, como decíamos antes, la macarra, la que abortó y a partir de ahí tuvo una especie de conversión en torno a la importancia que tenía aquello, porque ella al principio no era tan conservadora en esos temas, ni mucho menos. Recuerda a Pablo Iglesias cuando iba a La Tuerca hace muchos años, a lo que también estaba Miguel en esos debates, y decía que era una tía que bastante tranquila y llevadera y que intentaba no parecer muy facha, rodeada de rojos y que hasta se iba a las cañas. Pero, y si me permitís un elemento más de este corte que me ha parecido tremendo, es, en realidad, lo que está articulando el Partido Popular en Madrid, como ese laboratorio que decimos, es una transferencia de rentas, pero a la inversa. Toda la política fiscal, la política de gestión de la sanidad, de la educación, de los impuestos a las empresas, es para sacarle dinero a las clases bajas y a las clases trabajadoras y robarlo y saquearlo de una forma salvaje para arriba, como nunca se ha hecho. Por eso vemos cosas tan surrealistas como ayudas al alquiler para rentas muy altas o pues como se han inflado la escuela concertada, ¿no? Entonces, ante todo eso, es claramente una enemiga de las clases trabajadoras. Pero ella les interpela constantemente porque habla mucho a ese empresariado, a esa pyme, a ese pequeño hostelero, a ese pequeño empresario de nave industrial y 5 o 10 empleados en plantilla, pero luego, de quien es verdaderamente vocera es de Burger King, de Rodilla, de Telepizza, de Quirón, de Rivera Salud, de H&M Hospitales y además, en ese sentido, ha perdido la vergüenza que tenían otras derechas, de que todos sabíamos que eran los compadres de los empresarios, pero por lo menos no se ponían el logotipo en la espalda. Ella se pone el logotipo y además de cosas que también son muy cosas muy identitarias,
con ciertas clases sociales, ¿no? Porque cuando ella reivindicaba las pizzas en pandemia o el Burger King, decía, ¿a quién no le gusta ir al Burger King a comerse unas hamburguesas? Está conectando con ese electorado de clase trabajadora que se identifica con consumir Burger King o con consumir Telepizza y le coloca a la izquierda en otra posición, vosotros pijos elitistas de la comida ecológica, de la alimentación sana, no sé qué, en realidad sois unos burgueses, sois unos enemigos de la clase trabajadora que quiere Burger King y que quiere Telepizza y que conecta conmigo. Es tremenda porque en realidad son dos mundos. O sea, no puedes defender al hostelero que está en un barrio frente a la gentrificación y al Burger King rodilla y Telepizza, pero sin embargo ella se ha encumbrado como la portavoz de todos, básicamente como la portavoz de todo lo que tiene que ser la iniciativa privada frente al vaguerío de la izquierda que no quiere trabajar, lo que decíamos antes. Claro, pero fíjate que es barré para casa, porque luego esa transferencia de rentas es primero los míos, o sea, su hermano, su padre antes, su pareja, etcétera. Ella misma con las empresas estas que ahora tienen... porque fíjate qué curioso. Ella dice, yo me niego a decir Miami, yo sigo diciendo Miami, porque es zona que fue española. Pero, sin embargo, no tiene ningún problema en meter el dinero ahí en empresas offshore y en todo tipo de empresas de paraísos fiscales. Claro. O sea, que es como una especie de nacionalismo español cañí. Pero yo creo que conecta también con varios sectores de lo que podría ser el MAGA en Estados Unidos, ¿no? Y ciertas corrientes del trumpismo, si lo queremos ver así. De hecho, a mí, ¿por qué no le pesa la corrupción a Ayuso? ¿Por qué no le pesa el hacer negocios y que se sepa, incluso hacer gala de los negocios suyos, de su familia, de su pareja? ¿Por qué no le pesa esto socialmente? Yo creo que porque ella ha construido también toda una lógica política, ideológica, que va calando sobre la población, en cierta medida de egoísmo racional, ¿no? Del individualismo como valor sobre el que construir, y sobre eso es sobre lo que construye su Madrid-Miami, ¿no? Porque ella está en una lógica de convertir a Madrid en la nueva Miami global. A mí me recuerda mucho, Montse, justamente a la filósofa Annie Rand, ¿no? Sí, o sea, claro, toda esa lógica del egoísmo racional. De hecho, cuando habla, me recuerda una de las obras cumbres, ¿no? de Annie Rand, que es La rebelión del Atlas, ¿sabes? Y cómo le da la vuelta. Si lo vemos en todos sus discursos, cómo le da la vuelta, como Annie Rand le da la vuelta a la lógica de la huelga, a la lógica de la organización, y ella habla, en La rebelión de las Atlas, para quien no lo conozca, de una suerte de huelga de los empresarios. Frente al poder del Frente Estado, al poder del Estado, etcétera, de los impuestos, de los que nos roban, y al final es esto, une la multinacional de Burger King con el pequeño empresario que tiene un bar porque al final sus intereses como empresarios son los mismos, ¿no? O sea, aunque sean diametralmente opuestos, ¿no? Pero esa lógica le permite, o sea, es que no le pese nada de corrupción, no le pese nada, porque al final está imbrincado en lo que ella está proponiendo como sociedad, como Madrid. Y ella lo ejemplifica en su figura y en sus discursos cotidianos, que muchas veces los vemos irracionales, muchas veces los vemos esperpénticos, ¿no? Pero que realmente rezuman ideología. Sí. Y eso es algo que muchas veces no se ve. Totalmente. Vamos a ver un corte, porque el modo como trata la idea de libertad es, a mi modo de ver, salvaje. O sea, vamos, no tiene por dónde cogerla. Vamos a verlo. Yo lo voy a centrar todo en la libertad. La libertad es salir de trabajar y poder ir un ratito a ver una película, o ir a un teatro, o tomarse algo. La defensa de la tauromaquia es hoy más que nunca la defensa de la libertad. Qué suerte tengo de ser libre porque vivo en Madrid. Puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad. Con la libertad, que es el bien más preciado que tiene el hombre, es una forma de entender la vida, de pelear, de luchar, de madrugar, de sufrir, de pagar muchos impuestos todavía. Nace un nuevo modelo de libertad. Compro donde quiero, consumo donde me dé la gana. Nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia.
a la madrileña. Y si voy a misa, o voy a los toros, o no voy a ningún lado, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Y elegimos dónde, y a qué hora y con quién. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre. O sea, claro, a ver, es una prolongación del discurso neoliberal llevado a sus extremos, pero recordar que el discurso liberal clásico tiene un componente como de responsabilidad. Sí, la libertad de las personas tiene efectos sobre otras personas y por tanto tiene que haber ahí elementos de limitación de la libertad. Recordad Fraga que decía aquello, mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Sí. Que bueno, será un discurso que no compartimos, pero como mínimo se aceptaba que no se trata de hacer lo que te da la gana sin tener en cuenta los efectos que produce, qué consecuencias tiene para otras personas. En cambio, ese discurso lo que defiende es la libertad consiste en hacer lo que me da la gana. Sí. Me da igual. ¿Quiero irme a tomarme una caña? Sobre todo consumir. Sobre todo consumir, exactamente. Lo dice sobre todo al principio. Pero fíjate, o sea, para que tú te vayas a tomar una caña tiene que haber alguien que te la sirva, tiene que haber alguien que ha hecho toda la logística, tiene que haber alguien que ha puesto las sillas en la terraza, tiene que haber alguien que luego la barra. Es decir, hay como una mínima idea de que la libertad de uno no es irrestricta. Totalmente. O sea, no puede ser absoluta. Es que es una libertad sin límites. O sea, y por eso... Ella defiende ese tipo de cosas. Y creo que justamente ahí entra muy bien lo que hablábamos antes de Annie Rand, ¿no? O sea, Annie Rand lo que plantea es un egoísmo racional. O sea, es... Bueno, racional por llamarlo de alguna manera. Claro, racional porque racional no tiene nada. No. Racional en el sentido de que no voy a sacrificar nada por mi libertad. O sea, por mí. ¿Qué es sacrificar algo? Bueno, yo no estoy enfermo porque voy a tener que pagar una sanidad pública que yo no voy a utilizar, ¿no? ¿Y cuando estés enfermo? Claro, ya me las pagaré. O sea, en su lógica es, cuando esté enfermo ya veré, porque es también una lógica de el ahora, el aquí y el ahora, el momento cotidiano en el que yo quiero irme o a misa o a los toros o a la última discoteca, ¿no? O sea, ¿quién me va a plantear a mí? En cierta medida, Wendy Brown también utiliza otro término, ¿no? Que es la libertad agraviada, ¿no? De cómo, en cierta medida, ciertas normas sociales han agraviado esa libertad sin límites de lo que nos habla Ayuso. ¿Qué la agravia? Pues el tener que pagar impuestos, el tener que respetar las normas de tráfico, ¿no? O sea, cualquier elemento que vaya en contra de tu libertad, eso que decía Fraga, ¿no? De mi libertad acaba cuando... No. Lo siento, pero no. Mi libertad no acaba nunca. No acaba nunca, y ese es mi programa. Ese es mi programa. Ya, pero eso es devastador. Y es frente a un otro opresor. Es que su propuesta es devastadora. Es que su propuesta es devastadora. Es que estamos ante una lógica en donde se han roto las normas tal y como las entendíamos antes. Tú, al referenciarte en Fraga, en cierta medida te estás referenciando a una derecha que ya no existe. Eso es. Ya. Claro, ¿por qué? Porque ahora mismo no hay límites. Hemos pasado una época distinta. Trump ejemplifica ese cambio de época. Trump es una libertad sin límites. O sea, un presidente condenado. O sea, da igual. Pero Miguel, en un momento en que justamente los límites del planeta aparecen como una cortapisa fundamental, justo por eso se va al carajo, Monse, por eso que tenemos unos políticos que defienden libertad sin límites. Es una lógica nihilista. Consumir al máximo. O sea, vas a destruir el mundo y la humanidad. Claro, y ante eso, ante la evidencia cada vez más palmaria de los límites del planeta, de la crisis ecológica, lo que ellos están proponiendo es una lógica nihilista, es una lógica del superhombre, o sea, de destrucción, claro que sí, pero es que nos lleva a la destrucción. Evidentemente, es destructivo. Cuando ella dice un dato que decía antes que era brutal, lo que mata es la pobreza, no la desigualdad. Claro, lo que no estamos viendo es que está aumentando, o sea, su propuesta es un aumento de la desigualdad tan brutal en la Comunidad de Madrid que va aparejado a la pobreza, que es brutal. O sea, quieren acabar con todo. Cuando entendamos esto, entenderemos en el momento histórico en el que nos encontramos, en donde no hay nada.
Había una frase, y con esto, disculpa, yo ya termino, que estoy dando la chapa. No, pero a mí me encanta, ¿no? De Tocqueville sobre la Revolución Francesa, ¿no? Él dice que la Revolución Francesa no empieza con los Estados Generales, sino que empieza 2 años antes, ¿no? Con una revuelta de los privilegiados, cuando se niegan a pagar impuestos, y que si no, eso no hubiera habido una Revolución Francesa. Nosotros estamos ahora mismo ante una auténtica revuelta de los privilegiados. Igual. Total. Estamos en un prolegómeno de revolución otra vez. Que además, no sé. además les dicen... O creo que es la única solución para el problema que tenemos. Una revolución. Claro, eso es otro tema. Porque además le dice a sus... Está diciendo a su propia gente, a la gente que la banca, que es como la desigualdad es natural, es lógica, nosotros vamos con todo lo que dice Miguel. Y para algunos, los que estén en el carro de los privilegiados, claro, esta libertad sin límites vamos a poder acaparar lo que queramos. Otros no, pero tendréis la retribución simbólica de ser libres y madrileños en este caso, ¿no? que son significantes vacíos, son básicamente conceptos para la movilización emocional frente a ese otro opresor, que es el Estado, la regulación, las normas, la justicia social como idea que ha permeado las socialdemocracias. Contra todo eso, yo te propongo una identidad. Ellos que tanto se meten con la cuestión de las identidades, que es ser libre, y en el caso de ella además, ser madrileño, porque su idea de libertad, que también engancha mucho con Milei, que por eso ella también está intentando ser como un referente en la iberosfera, pero esa idea de libertad que ha definido también Miguel, y luego esa idea de Madrid como ese contrapoder y ese lugar en el que poder ejercer salvajemente esa libertad. Que yo aquí a toda esta audiencia que tengamos que no sea de Madrid, digo siempre, por favor, compasión y amor hacia la gente de Madrid, que somos los conejitos de India de todo esto y que estamos sufriendo estas políticas en nuestra carne y en nuestra vida. Y eso no es cualquier tontería. Convertir Madrid en esa capital global de la libertad sin límites tiene consecuencias en las vidas de las personas. Y ya lo hemos visto. Bueno, y además, no sé, es como una falta de respeto increíble para todas las personas que vivimos en Madrid y que no compartimos esas ideas. O sea, porque, bueno, que solo somos diga muchas. alguien que, muchas. no sé, que no tiene ningún cargo institucional, pues bueno, pueden ser sus ideas, pero es una gobernanta de la comunidad, está gobernando la comunidad, está gobernando para millones de personas, de las cuales la ha votado un 30%, un 35%. O sea, si tienes en cuenta la abstención... Menos, entonces. Si cuentas la abstención, menos. Incluso menos. Entonces, ¿cómo es posible que nos condene a todas las personas que vivimos en Madrid a ser rehenes de ese desastre? Porque les da igual, Monse. Esa es la les lógica. Da igual, porque les da igual. Ese egoísmo racional del que... ¿Racional? Irracional. No, es que yo creo que es racional. No, es racional. Sí, racional tiene que ver con... Es un egoísmo que tiene una razón de ser. Ya, vale. Claro, o sea, es racional. Es que a veces podemos ver el egoísmo irracional que podemos ver en un niño o una niña, ¿no? Esto es mío y tal. No. Esto está pensado. Ya. Tiene un elemento racional detrás para justificar una ideología profundamente perversa. Irracional, egoísta. O sea, está razonado. Es racional. Otra cosa es que choca con nuestra razón de lo común, con nuestra razón de lo que entendemos. Y justamente por eso tú ahora mismo te puedes preguntar, ¿pero cómo puedo hacer esto gobernando contra...? No, es que gobierna contra una gran parte de las personas que vivimos en Madrid. Justo. Contra y lo hace con una conciencia. Que no hay consecuencias, además. Claro. Además, que tenemos a Trump como referente. Si estás pegando bombazos, asesinando gente en el Caribe, barcazas de pescadores, y nadie te ha dicho nada, porque tú coges mañana y apruebes unas becas para rentas mayores de tal y saques la universidad pública, ¿qué te va a decir? Nada. Van probando los límites. Y Ayuso en Madrid se le ha demostrado que puede saltárselos todos y que de momento no ha encontrado casi ninguna oposición. No ha encontrado ninguna. Vamos a hablar de las mareas, claro. Movimientos populares, tal, pero incluso después de la pandemia y de todo lo que hemos sabido, de asesinar a miles de personas, y yo utilizo asesinar deliberada y conscientemente, después de que su familia fuera beneficiaria directa del saqueo a las... ¿Qué consecuencias está enfrentando? Lo de Torrejón del otro día. O sea, si es que podríamos poner cómo han reducido las becas comedor en los colegios públicos, cómo en los colegios públicos no se reponen las plazas necesarias de apoyo y tal, cómo está desmantelando cualquier cosa. ¿Eso es irracional? No.
No, claro, es que ese es el tema. Tiene una lógica y tiene una razón. Lo que pasa es que es una lógica perversa, destructora, pero bueno, pero antes de terminar, vamos ya hacia el final, quería plantearos un poco en torno a esta cuestión, porque tú planteabas antes, eleva el discurso, y nos parecía interesante ver cómo en esa elevación del discurso ella no se plantea a sí misma, no se ve a sí misma como presidenta de la Comunidad de Madrid, sino como la antagonista, podríamos decir, del jefe, del presidente español, ¿no? Del presidente del Estado, de Pedro Sánchez. Y ahí queríamos también ver otro corte, justamente cómo se permite, bueno, esa frase que todos recordáis, del me gusta la fruta. Es decir, insulta al presidente del gobierno y, sin embargo, considera que está en su perfecto derecho, eso lo transforma en una especie de frase, bueno, banal, divertida, que luego se convierte en eslogan, y defiende esa actitud sin ningún reparo. Vamos a verlo, aunque lo recordaréis, pero yo creo que es interesante. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. Pero también la administración que gestiona Pedro Sánchez contrata con Quirón el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, para que luego su ministro, con toda la cara, los ministros socialistas, entran por la puerta de atrás, sí, en su coche oficial, para ir a Quirón a tratarse, que son unos caraduras. Y también patrimonio, AENA, gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE, diputaciones provinciales gobernadas por el PSOE, ayuntamientos socialistas gobernados por todos los que están aquí y callan mientras insultan a las empresas o por el País Vasco. Así que tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar, nunca proponer, buscar culpables, nunca ayudar, abandonar a España mientras levantan muros, insultan a empresas, a jueces, a fiscales. Son lo más autoritario que ha tenido España en democracia. Así que le repito que no va a ser candidata y su jefe no va a ser candidato, y me parece muy bien, porque los madrileños no aprueban su locura, señorías. Una persona que está insultando al presidente del gobierno y que es capaz de soltar esa frase, luego dice ustedes que están insultando constantemente y que son guerra civilistas y no sé qué más cosas. Bueno, del guerracivilismo, los libros de texto de la Comunidad de Madrid y las políticas de cultura que está haciendo, incluso cosas como la celebración del 12 de octubre en los coles, y luego con lo que decía Miguel de la cuestión racional, está poniendo también mucho esfuerzo en esa reescritura de la historia, en ese revisionismo hacia la derecha. Quizás sea, junto con Valencia, la comunidad autónoma puntera en eso. Os invito a que leáis. El otro día cayó en mis manos un libro de las escuelas de educación para adultos gestionadas por la Comunidad de Madrid, que hablaba sobre Franco y sobre la guerra civil, y era espeluznante. Y eso también es como un dog whistle, ¿no? Una cosa que ya cada vez se utiliza más, ¿no? Como símbolos, señuelos, silbatos de perro, de elementos cada vez más ultraderechistas que sabe que vinculan a su público, porque creo que se ha convertido en la figura que es capaz de unir a esa extrema derecha, a esa derecha conservadora que ante liderazgos tan quebrados como Casado o como Feijóo, en ella sí han visto a alguien fuerte, y además con proyección hacia la iberosfera, que para eso se está currando muy mucho América Latina, por sus business y por la capacidad que tiene también para proyectarla. O sea, ¿crees que va como a plantearse en su ambición desmedida como futura presidenta, como una especie de Milei a la española, como una especie de Meloni en su momento de ascenso? Pues no los he fijado. Yo que soy terrible con las profecías. No sé si es que están en un proceso ella y Mar, porque yo no creo que Mar se quede tranquilo solamente en la Puerta del Sol teniendo Moncloa. Pero no sé si están en un estado de espera, esperando a ver cuál es el momento en el que ya pueden saltar, y está mucho mejor valorada interna y externamente que Feijóo ya en el partido. O realmente, no sé, quizás pueda esa voluntad de decir, aquí ya he establecido un feudo donde además he trincado todo lo posible y ahora lo que quiero es un retiro dorado en América Latina siendo una dama del neoliberalismo. No lo sé, me interesa saber qué dice Miguel, porque yo no tengo ni idea de por dónde van los tiros. ¿Qué dices, Miguel, sobre ese? Yo creo que ella lleva futurible proyectándose desde el COVID como alternativa a Pedro Sánchez. O sea, su forma de elevar, de mirar siempre hacia arriba, de referirse a Pedro Sánchez, es una forma de proyectarse a ella misma como jefa de la oposición y en cierta medida como sustituta, posible sustituta de Sánchez.
también lo hacía Esperanza Aguirre, y sonó durante muchísimo tiempo y a veces nos puede llevar a ciertos paralelismos en ese sentido. Esperanza no lo consiguió, o sea, evidentemente yo creo que el Partido Popular es distinto, el contexto político es muy distinto, es mucho más proclive ahora mismo a Esperanza Ayuso, ¿no? A Díaz Ayuso de lo que era Esperanza Aguirre, y ese trumpismo, el elemento clave es cómo consigue elevarse más allá del trumpismo castizo sobre el que ella se ha construido, ¿no? O sea, cómo esa figura que le da muchos réditos en Madrid y que cohesiona a la derecha no tiene por qué ser ganadora electoralmente en unas generales fuera de Madrid, ¿no? Ese es el elemento, cómo consigue ir construyendo, ir transmutando de un trumpismo castizo, ¿no?, a un trumpismo a la española, ¿no? O sea, que pueda unificar más, ¿no? En ese sentido, cómo va popularizando ciertos y convirtiendo en ciertos iconos pop más allá de Madrid. Por ejemplo, el de la fruta, yo creo que fue, me gusta la fruta, un ejemplo muy importante. Ya lo vimos en Trump. O sea, no sé si recordáis, tú te volvías a ponerlo. ¿Cómo puede insultar a un presidente? Por Dios, pues eso es lo que le hace. Eso es parte de su éxito. El parte del éxito de Trump en la campaña previa a ganar las primarias de los republicanos fue cuestionar al propio Obama como presidente legítimo, diciendo que no había nacido en Estados Unidos. La gente no sé si lo sabe, que no hace falta ser nacionalizado estadounidense para poder ser presidente. Tienes que haber nacido, es una lógica nativista, ¿no? Haber nacido en Estados Unidos. Y él decía que había nacido en Somalia, no en Hawái, ¿no? Ese elemento lo catapultó, esa polémica lo catapultó a las primarias republicanas y de ahí a la presidencia del 2016. Este elemento lo vemos en la propia Ayuso. O sea, el me gusta la fruta, el mira siempre a Pedro Sánchez, es una auténtica postulación. Veremos, primero tiene que matar a Feijóo, que lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene fácil. Eso lo tiene matar fácil. A Feijóo sin encumbrar demasiado a Vox, ¿no? Tiene esas dos lógicas. Y por eso también es verdad que hay una pelea muy grande, que eso sería para otro programa, entre el modelo Vox y el modelo de Ayuso para la Comunidad de Madrid, ¿no? En donde CAEF Ayuso no es que ataque a todos los inmigrantes por igual, hace diferencias, la lógica de Madrid como Miami empieza a no estar a gusto Vox con ella, ¿no? O sea, esa lógica de la hispanidad ahora la defiende mucho más Ayuso casi que Vox, o sea, veremos capítulos, pero creo que necesita matar a Feijóo sin encubrar demasiado a Vox para que ella tenga opciones. O sea, ayusadas varias nos esperan en los próximos años. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Miguel, Irene, y que igual hemos contribuido a deshacer un poco esa figura tan absolutamente construida desde medios, discursos, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias y hasta otro día. Gracias.